Y ahora sí, llegamos a la séptima parada de nuestra ruta escuela para la educación socioemocional. Esta parada podría parecer mucho más alineada a un tema de planeación estratégica que de educación socioemocional, y sin embargo es una parada crítica para materializar todo lo que venimos trabajando y soñando juntos en las paradas anteriores. Vamos a sostener nuestra práctica utilizando herramientas e información para evaluarnos y autoevaluarnos constantemente, para reflexionar sobre nuestra práctica y apoyarnos como colectivo para mejorar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestras prácticas. Comparte con otras escuelas con el hashtag RutaEscuelaSE. Algunas de las ideas clave relacionadas con esta parada son: por un lado, compartir las prácticas que funcionan entre las y los docentes de la comunidad escolar. Generar estrategias de retroalimentación entre pares. Generar discusiones y observar en conjunto nuestra labor docente por medio del diálogo. Reflexionar sobre cómo lo hacemos. Si lo hacemos de forma profesional, ¿en qué momentos lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que entre todos nos retroalimentemos y no sea siempre los que nos llevamos bien, por ejemplo? Utilizar herramientas de evaluación que permitan recuperar experiencias y aprendizajes exitosos para profundizar sobre las prácticas, los conocimientos y las conductas que fortalecen a la comunidad escolar. En tercer lugar, robustecer las paradas 1 a 6. ¿Vamos a volver a estas paradas? ¿A cuál de ellas necesitamos regresar porque es quizás en la que mayores retos y oportunidades hemos encontrado? ¿Cómo hacemos que este regreso a las paradas haga de esta educación socioemocional una práctica mucho más sostenible? Participar en espacios donde todas y todos podemos conocer las ideas, prácticas y reflexiones de los demás y de las demás escuelas que también están implementando su ruta escuela para la educación socioemocional. ¿Cómo adaptamos nuestras prácticas a nuevas circunstancias? El desarrollo profesional en grupo ayuda a las y los profesores a identificar e implementar prácticas culturalmente apropiadas y pertinentes. Lo que nosotros venimos a ofrecerte son estrategias, son metodologías, son ideas que tú y ustedes como colectivo tendrán que procesar y llevarlo a una cultura y a un contexto específico tan rico como es el de toda la República Mexicana. Involucrar a las familias, a los socios de la comunidad en la evaluación, la valoración, la reflexión, la resolución de problemas. El que todos sepamos de qué pie estamos cojeando, el que todos sepamos hacia dónde vamos. Hasta ahora la ruta escuela ha propuesto muchas actividades para realizar, o tú como docente en tu aula o con el colectivo. Reflexionen sobre cómo integrar a los padres y madres de familia en estas actividades. ¿Cómo puedo hacer partícipe a mi supervisor o supervisora de toda esta ruta escuela de educación socioemocional? Algunas preguntas son: ¿cómo concretamos la mejora continua? ¿Con qué espacios contamos ya desde la normativa y desde la institucionalidad de nuestra escuela? ¿Con qué otros espacios quisiéramos contar? ¿Qué otros espacios queremos generar? ¿Cómo sostenemos en el tiempo una cultura de educación socioemocional así, rica, motivadora, incluyente, emocionante? ¿Conozco las mejores prácticas de mis pares? ¿Ellos conocen las mías? ¿Cuándo las compartimos? Si necesito ayuda para implementar algo, ¿a quién acudo? ¿Comparto mis mejores prácticas con otros colegas docentes de otras escuelas? ¿Cómo nos damos cuenta de lo que nos funciona y de lo que no? ¿Lo hablamos así abiertamente? ¿Cuáles son las 3 mejores prácticas de educación socioemocional en mi escuela? ¿Y cuál es una práctica que nos está llamando la atención particularmente para el aula o para la escuela en general de otra escuela y que queremos traer a la nuestra? ¿Cómo colaboramos con las familias de nuestros estudiantes para apuntalar la educación socioemocional de sus hijos? ¿Hemos acordado espacios para verificar nuestro avance y mejora? Manos a la obra. Identifiquen qué datos han recopilado.
Durante el trayecto de esta ruta les hemos ofrecido herramientas de autoevaluación. Compartan, piensen cómo pueden quizás poner esta información en un Excel para poderla comparar año con año o semestre con semestre. Incorporen conocimientos clave en los planes de mejora y evaluación de las prácticas a través de compartir, de analizar los datos, a través de quizás también discutir algunas de estas estrategias de la gran visión con las y los estudiantes. Generen periodos de planeación educativa concretos, en donde puedan parar y reflexionar con base en estos datos. Discutan la importancia de recopilar evidencias, no solamente datos fríos. Recuperen, por ejemplo, con algunas fotos, algunas de estas prácticas que tanto les enorgullecen. Recuperen quizás a través de una pequeña narrativa el cómo se han sentido con estas prácticas socioemocionales. Pueden hacer un pequeño portafolio docente o podrían también, por ejemplo, hacer un blog personal. Discutan la importancia de recopilar datos y prácticas, discutan la importancia de sistematizar aquello que sí nos funciona para que ya se establezca como parte de la cultura. Creen oportunidades de observación o entrenamiento entre pares. Que lo que Gaby sepa hacer mejor me lo enseñe a mí y que lo que yo sepa hacer mejor también se lo pueda mostrar a Gaby. Encuentren formas creativas de compartir sus mejores prácticas entre pares. Quizás es haciendo pequeños videos cortos de 1 minuto que también puedan subir a internet, al YouTube. Quizás encuentren alguna página en donde ya hay docentes compartiendo prácticas socioemocionales. Quizás pueden incluso hacer una pequeña obrita de teatro, pequeña, como si fuera un anuncio de televisión. Imaginen que le están vendiendo a todas las escuelas del mundo sus mejores prácticas de educación socioemocional. Asignamos un espacio para revisar nuestra ruta escuela para la implementación de la educación socioemocional. Va a ser virtual, va a ser presencial. ¿En qué momento del calendario? Pónganlo en su calendario escolar. Solicitamos a otras maestras y maestros que nos permitan observar en vivo o a través de un video las prácticas que a ellas y a ellos les están dando resultado, y así no tenemos una limitación ni de tiempo ni de espacio. Pedimos a otras maestras y maestros que entren a nuestra aula y nos retroalimenten usando el formato que el colectivo escolar designe y que puede ser la figura 9, herramienta de indicadores para hacer posible la educación socioemocional en el aula, o también podría ser la herramienta de autoevaluación de aula. Así que bueno, ustedes decidan también cómo pueden compartir con otras escuelas. Aquí nosotros les dejamos una opción. Por un lado está la comunidad Atenea, que es una red de prácticas docentes en toda Latinoamérica. Por otro lado, pueden subirlas a YouTube, a grupos, a Twitter, a donde ustedes quieran, con el hashtag Educación Socioemocional, cuidando siempre, por supuesto, la privacidad y cuidando a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y llegamos al momento de la actividad que podría representar la actividad cumbre, porque es aquella en la que vamos a representar por completo nuestra ruta escuela socioemocional. En este momento lo que se propone es justamente que analicemos un poco las paradas en conjunto. En ella hemos propuesto las 7 paradas de manera articulada. No obstante, cuando tú vayas adquiriendo un mayor grado de dominio de este tipo de temáticas, pudieras acomodar las paradas de manera distinta. Recuerda, hemos insistido en que esta no es una camisa de fuerza, sino una propuesta flexible que intenta plantearte ciertos elementos para que tú reconstruyas tu propio ejercicio hacia una educación socioemocional en tu escuela. Podemos notar en esta ruta que vamos a encontrar cada una de las paradas con el propósito que persiguió, con el tipo de productos que obtuvimos de ella y de manera consecutiva, de tal forma que podamos notar qué es lo que se espera que cada uno de ustedes construya en cada una de esas paradas para poder hablar de una educación socioemocional en su escuela. En el segundo gráfico vamos a encontrar que se ubican cada una de las paradas con el objetivo que perseguían. Es importante que aquí retomemos qué es lo que queremos lograr desde el autocuidado y la cooperación en comunidad, desde la visión en común, desde la normatividad, desde qué espacios tenemos y desde la integración de todos estos elementos hacia la consecución de un propósito específico que es la ruta socioemocional.
En un tercer momento vamos a ubicar este esquema en blanco con la intención de que ustedes en colectivo tengan un diagrama que sea esa ruta de referencia, ese objetivo al que quiero llegar, integrando cada uno de los pequeños objetivos que hice en cada parada para que yo no pierda la ruta. Por ello, este instrumento se llama ruta. Y ya en un tercer momento se tratará de que como colectivo propongan sus propios objetivos en cada una de las paradas. Aquí es bien importante destacar que se trata de focalizar, se trata de empezar tu ruta. Ya identificaron qué elementos sí tienen y ya identificaron cuántos no tienen. Probablemente sean todavía muchos, así que se trata de empezar por algunos, los que ustedes creen que pueda apalancar de forma más estratégica el lanzamiento de su propia ruta escuela de educación socioemocional. Como en otros momentos de esta ruta, hacia el final de la parada sugerimos una serie de recursos que los pueden acompañar en este proceso. Recordemos, no estamos solos, estos no son los únicos recursos, hay una paleta y un abanico amplio de recursos que ustedes pueden tener a su disposición, pero sobre todo tienen la disponibilidad del colectivo escolar. Y qué bueno que nos recuerdas eso, Gaby, porque incluso mientras estamos realizando este taller para ustedes, seguramente hay más organizaciones generando otros recursos de una riqueza extraordinaria que se pueden ir sumando a sus recursos de todas las paradas de la Ruta Escuela de Educación Socioemocional. Así es que pues estamos listos a practicar, a observarse, a apoyarse y a mejorar para formar futuros ciudadanos con una educación socioemocional. Pues hemos llegado al final de la Ruta Escuela de Educación Socioemocional. Me motiva a mí seguir adelante con la educación socioemocional para que más personas y más niños, niñas y adolescentes tengan la oportunidad de crecer y después de vivir en sociedades mucho más amables, más justas y más armónicas. Quiero destacar que la gran inspiración que hizo que yo participara en esta ruta es haber convivido hombro a hombro con muchos maestros que están frente a la fila, que están al pie del cañón con sus estudiantes, y he visto las prácticas tan extraordinarias que hacen, y lo que quisiera es que esta ruta sirviera un poquito para darles esa confianza de hablarlas más, de compartirlas más, de abrirse y de integrarlas con los recursos que tienen sus colegas, que tiene su comunidad, para poder ofrecer un mejor espacio para los estudiantes. Muchas gracias. Invitamos a todos los actores educativos, docentes, comunidad escolar, padres de familia y por supuesto a los estudiantes a que participen en la creación de una cultura de la educación socioemocional. El llevar el desarrollo de estas habilidades a la práctica escolar favorecerá no solamente la vida académica de todos los integrantes de esta comunidad escolar, sino también las habilidades para la vida, la posibilidad de crecer, de desarrollarnos y de evolucionar como personas de forma más integral, de forma más activa y proactiva en lo que tiene que ver con resolver y atender aquellos retos que se presentan en la vida. El poder hacerlo nos hará más resilientes y más capaces de enfrentar todas aquellas situaciones, no solamente en la vida académica, sino a lo largo de nuestra vida profesional. Invito a todos los educadores a que se animen a continuar con esta ruta de implementación para conocer más y ser más eficaces en lo que será la implementación de la educación socioemocional en la vida académica, en la vida escolar, pero sobre todo en la vida personal. Muchas gracias.